El día de hoy vamos a continuar con el estudio llamado Respuestas del Señor Jesucristo. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, pues como comentaba nuestro hermano, el día de hoy es la lección número 7 y está basada en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. El texto completo básico en el que vamos a estar estudiando el día de hoy va a ser de los versículos 1 al 18 y la lección se titula Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a tener como propósito de esta semana memorizar Juan 5:17, que dice, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vamos a leer, abramos nuestras Biblias en el capítulo 5 de Juan y vamos a leer de los versículos del 1 al 18. El que no tenga la posibilidad, aquí se está proyectando en la pantalla los versículos que vamos a leer. Se los voy a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo no hizo caso del racismo entre judíos y samaritanos. Él dio importancia a las personas sin hacer diferencias por el lugar donde habían nacido. Habló con una mujer samaritana,
se quedó en Sicar 2 días compartiendo su mensaje con los habitantes del lugar. También un samaritano fue el personaje central de la parábola del buen samaritano. En el pasaje que estudiaremos hoy, el Señor dio sanidad a una persona en día de reposo, lo que ocasionó la crítica y el enojo de los judíos fariseos que buscaban darle muerte por 2 razones, ¿verdad? Porque quebrantaba el día de reposo y porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose de esta manera igual a Dios. Juan, el evangelista, nos ubica en el tiempo y el lugar y nos dice que había una fiesta de los judíos y que Jesucristo estaba en Jerusalén. Ahí, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda, que significa casa del rebosamiento. En ese lugar se juntaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban recibir su sanidad. Pues cada que un ángel descendía y agitaba el agua, el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de la enfermedad que tuviese. Se dice que en ese tiempo el agua que contenía este estanque era de un color rojizo y que tenía sustancias que eran buenas para la salud. La enfermedad nos ha acompañado desde el principio de los tiempos, desde que Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Nuestro anhelo como humanidad es encontrar el remedio para nuestros males físicos y tener una salud perfecta. La multitud de enfermos que se encontraba ahí en Betesda nos representa a nosotros como humanos, ¿verdad? Nos representa porque dice la palabra enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿verdad? Se enferman los malvados, se enferman los ateos y también los justificados por la fe en Jesucristo. O sea, todos por igual. Todos nos enfermamos, todos tenemos o padecemos de esta situación, ¿verdad? Entre aquella multitud estaba un hombre que por 38 años, hay aquí entre nosotros personas que son menores todavía a esa edad, ¿verdad? Entonces, imagínense 38 años, toda una vida. Había estado postrado, solo, sin poderse mover. Probablemente lo conocían y hablaban de él como el hombre que llevaba casi una vida paralítico. Sin embargo, podemos observar, ¿verdad?, que en la palabra, que no dice, cuando el hombre vio a Jesús, sino dice, cuando Jesús le vio. El hombre no conocía a Jesús. Probablemente ni siquiera había oído hablar de su poder sanador, ni de su amor compasivo. No buscaba a Jesús, pero Jesús sí le buscaba a él. Y al verlo al costado, supo que ya llevaba mucho tiempo así. El Señor le hizo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y el hombre contestó: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sí quería estar sano, pero no podía llegar a tiempo al estanque cuando ocurría el movimiento del agua. Para él no había otra manera de llegar a estar sano. Sin embargo, había otra posibilidad para estar sano. Era el poder del Señor para devolverle la salud, la fe para creer y obedecer la orden de él. El paralítico escuchó al Señor decir las siguientes palabras: levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo no mostró ninguna duda, solamente obedeció. Tomó su lecho y sus piernas, como si la capacidad nunca se hubiera ido de ellas, esa fuerza, esa vitalidad, esos músculos atrofiados, automáticamente sanaron y él pudo levantarse.
Juan escribió, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. A mí me viene a la mente situaciones que han ocurrido en mi vida, situaciones que instantáneamente el Espíritu Santo han obrado en mí. Situaciones a lo mejor no tan milagrosas como una enfermedad que no tiene un buen pronóstico. Sin embargo, hay situaciones en la vida o milagros diarios, ¿verdad? Que podemos ver y que el Señor contesta. Situaciones que vemos que ni siquiera planeamos y que el Señor pone delante de nosotros y que acomoda poco a poco. A veces nos estresamos pensando a diario en las cosas que el Señor, todo el trabajo que se nos viene encima, todas las cosas que tenemos que realizar, todas las cuentas que tenemos que pagar. Sin embargo, si ponemos nuestra fe en el Señor, si nos dejamos llevar por la mano del Señor y escuchamos y obedecemos lo que su palabra dice, esas cosas solas se van acomodando. Y esas fuerzas que necesitaban las piernas del paralítico son las mismas fuerzas que nosotros necesitamos a diario para poder caminar, para poder estar en el camino del Señor, para poder resolver las cosas conforme a la palabra de Dios. Esto es una representación de lo mucho que nosotros necesitamos del Señor más que de las medicinas. La palabra de Dios es sanadora. La palabra de Dios nos ayuda a poder levantarnos en las situaciones difíciles de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestras necesidades delante del Señor, el Señor hace que podamos caminar y podamos salir de esa situación que nos impide movernos, que nos impide salir de ese problema. El ejemplo tan maravilloso de fe de esta persona, ¿verdad? Esta persona que no podía caminar, es el ejemplo que nosotros hemos vivido o que vivimos a diario cuando ponemos nuestra fe y obedecemos la palabra del Señor. El exparalítico iba cargando su lecho. Los judíos lo vieron y le dijeron, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El que había sido sanado estaba quebrantando el día de reposo. Por tanto, era merecedor de una sanción. Ahora estaba en problemas. Después de esa felicidad de haber recibido la sanación, después de 38 años, se encontraba en problemas por haber sido sanado en día de reposo. Y esto porque había una prohibición en Éxodo. Es uno el cuarto mandamiento que dice en Éxodo 20, versículos del 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Respecto al día de reposo, es lo que el Señor había preparado para nosotros. El hombre lo había modificado, ¿verdad? Este mandamiento es un mandamiento, es el cuarto, y eso no se puede negar. Pero los rabinos habían añadido muchas restricciones en cuanto a ese día, de manera que sus tradiciones eran una carga para el pueblo. Tan estrictos son los judíos, y no solamente en esa época, sino en la actualidad, que tienen que contratar a personas
que no son de la religión judía en la actualidad, simplemente para que ellos prendan y apaguen las luces. O sea, llegan hasta ese extremo, hasta esa situación de no hacer absolutamente nada, porque se toman el día de reposo de una forma exagerada. El Señor aquí lo que estaba intentando decir es, ok, tienes una semana y de esa semana al menos un día tienes que descansar, ¿sí? Es el descanso y ese descanso es descanso para el alma y descanso para el cuerpo. Y es algo necesario que tiene, tiene muchos propósitos buenos, ¿no? Tanto físicamente como espiritualmente. Pero los rabinos eran extremadamente estrictos con las cosas, ¿verdad? Los fariseos tenían esa característica de ser muy, detallistas en extremo, en exceso, ¿verdad? Con la palabra. Entonces, así que el varón que había sido sanado estaba en problemas con la ley y las tradiciones de los líderes religiosos de Israel. Perdón, si hay algún comentario o si alguien quiere hacer alguna observación, con todo gusto me puede interrumpir en el... Intentando librarse del problema, el ex paralítico hizo lo que alguna vez hicimos nosotros, ¿verdad? Buscar a quién echarle la culpa. Sentía que lo estaban cuestionando, ¿verdad? Que la policía había caído sobre él y dijo, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Es increíble que los que cuestionaron al hombre que había sido sanado no se hayan impresionado con las palabras dichas por aquel hombre, ¿verdad? O sea, es algo extraño completamente. No se fijaron en ese grandioso milagro. Ellos estaban observando simplemente que se había roto una regla. Ellos estaban viendo solamente que se había roto el día de reposo, ¿verdad? Su atención estaba en la falla del hombre por llevar cargando su lecho en el día de reposo. Yo creo que era 38 años a un lado del estanque de Bethesda. Yo creo que cualquiera había visto y ahí conocía a esta persona. Y en lugar de alegrarse, estaban enojados, ¿verdad? Por haber visto, porque estaba rompiendo la regla del día de reposo. Dice la palabra en Mateo, capítulo 23, versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esto era un problema muy grande. Y el Señor aquí, en estos versículos, no hay mejores palabras para poderlo describir. Dice, coláis el mosquito y tragáis el camello. El Señor les estaba diciendo, ustedes son centaveros, se están fijando en cosas extremadamente pequeñas, ¿verdad? Le están dando importancia a las cosas más pequeñas de la ley y están dejando de lado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Se nos olvida en ocasiones, ¿verdad? Se nos olvida cuál es el verdadero objetivo, cuál es el primero y segundo grandes mandamientos de la ley. Y que toda la ley lleva por objetivo esos dos grandes mandamientos, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces se nos olvida. A veces caemos en el fariseísmo y en el excesivo
manejo de las reglas religiosas en lugar de estar observando perdemos de vista el objetivo principal, la justicia, la misericordia y la fe. Adelante, hermano. Hermano, yo veo en este paralítico que fue sanado por el Señor un temor más bien que se preocupó más por cuidarse de no tener problemas con los sacerdotes, con la sinagoga, ¿verdad? De ser expulsado, que dar gloria al Señor por haber recibido su sanidad. Y es lo que nos puede pasar nosotros también hoy en día por temor a una ley, ¿verdad? Que se pueda levantar de repente en contra de los cristianos por servir a Dios, ¿verdad? Y que por miedo, ¿verdad? Vayamos también a negar al Señor, negar que somos cristianos. Entonces yo creo que es importante ver con seriedad la situación de esta persona, ¿verdad? Que como en lugar de dar gloria al Señor, en lugar de tener gozo por haber sido sanado, fue y les dijo a los sacerdotes quién era el que le había sanado, ¿verdad? Muy diferente a otro que fue sanado, un ciego de nacimiento, ustedes recuerdan esa historia, que fue muy cuestionado, ¿verdad? Y hasta que le dijo, bueno, si es así o no sé, él me sanó a mí, quieren ustedes ser sus discípulos. Él sí no le importó, ¿verdad? Los problemas que pudiera tener, él dio gloria a Dios. Y este paralítico no, ¿verdad? Se protegió más a sí mismo en lugar de dar gloria a Dios. Entonces, cuidado que nosotros no caigamos en eso, ¿verdad? De negar al Señor por miedo a algo o a alguna ley. ¿Sí? Amén, hermano, tiene toda la razón. Además de eso, también podemos ser piedra de tropiezo, como decía el hermano. A veces por evitar una sanción podemos caer en algo peor. Por ejemplo, cuando nos para un tránsito y por evitar una multa muy grave, lo que hacemos es pues darle una mordida, ¿verdad? Y en eso que estamos cayendo, estamos perdiendo el testimonio, estamos siendo de piedra de tropiezo para la otra persona, estamos incurriendo en un pecado que es el cohecho, estamos torciendo el derecho, dice la palabra, y estamos llevando a esa persona, no solamente nosotros quedamos en el pecado, estamos haciendo pecar a esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado, como dice el hermano, ¿verdad? Observar y ser, vaya, que no vayamos a caer en ese tipo de situaciones. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. El hombre paralítico no sabía quién era el Señor Jesús. Nos cuenta Juan que Jesús se había apartado de la gente en aquel lugar, ¿verdad? Después el Señor lo encontró en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. De esto podemos inferir dos cosas, ¿verdad? Primera, si se encontraba en el templo, probablemente a lo mejor aquel varón había ido al templo a dar gracias por la sanidad tiempo después, ¿verdad? Y la otra cosa es que su enfermedad fue ocasionada por algún pecado, porque Jesús le estaba diciendo claramente, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. La enfermedad siempre ha mermado a la humanidad, sin hacer distinción, hombres o mujeres, ricos o pobres, viejos o jóvenes, buenos o malos, salvos o condenados. Sin embargo, evidentemente no podemos negar que la práctica del pecado nos pone en una mayor exposición a la enfermedad. Algunos ejemplos, ¿verdad? Las enfermedades venéreas son relacionadas a la promiscuidad, porque para propagarse es necesario que exista el contacto fuera de una relación monógama. Si el contacto fuera completamente monógamo entre esposo y esposa, no habría posibilidad de enfermedades venéreas. Si no hubiera, si no se cayera antes del matrimonio, o sea, en una situación de tener relaciones sexuales antes del matrimonio,
si se cae en una situación de ese estilo, pues vas a tener contacto con una persona que no sabes tú si o no ha tenido relaciones con alguien más, ¿verdad? Entonces, tanto el pecado del adulterio, ¿verdad? Expone al cónyuge que no está en esa situación, lo estamos exponiendo a una enfermedad. Entonces, si todo se resolviera, si anduviéramos en el camino del Señor, si no cayéramos en este tipo de pecados, no habría esparcimiento de enfermedades venéreas. Ahora, la cirrosis hepática. Existen muchas causas, ¿verdad? Para para esta enfermedad, pero una de ellas, y es resultado muy conocido del exceso del consumo de alcohol o de sustancias tóxicas, ¿verdad? El Parkinson, fíjense, el Parkinson. Los adultos que abusan de la cocaína parecen tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson, mientras que las mujeres embarazadas con ese hábito pueden someter a sus hijos a un mayor peligro de sufrir esta enfermedad en el futuro, según recientes estudios de laboratorio. Enfisema pulmonar y cáncer de garganta, relacionados comúnmente al consumo excesivo del tabaco. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. En muchos, bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Una frase muy común que dice, en el pecado se lleva la penitencia. Y la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Después de haber conversado con el Señor en el templo, el ex paralítico fue a dar aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Regresó con los fariseos y les fue a contar, ¿verdad? No se le dio importancia al milagro operado en aquel varón. Solo les importaba que el día de reposo no se hubiera respetado. En pocas palabras, el día de reposo era más importante que la salud del hombre y más importante que la persona que lo había sanado. Los judíos reaccionaron con ira al saber que el Señor había sanado al paralítico y que le mandara tomar su lecho e irse a su casa. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. El Señor siempre mantuvo una controversia constante con los que tenían un celo muy fuerte por el día de reposo. Tanto así que Él les dijo en Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sí? O sea, haciendo una aseveración y diciendo, este es mi día. En este día y el que sea, yo puedo hacer lo que se me antoje, ¿verdad? Una vez que estuvo como invitado a comer en casa de un gobernante que era un fariseo, preguntó a los intérpretes de la ley y a los fariseos que estaban ahí reunidos, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y estaba allí un enfermo de hidropesia. Frente a todos, el Señor lo sanó y lo despidió. Y luego les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Y no podían replicar estas cosas, ¿verdad? Esto lo podemos leer en Lucas 14, versículos del 1 al 6. O sea, es una hipocresía evidente. Por eso el Señor les decía, o sea, no puedes hacer nada para bien de tu prójimo, pero cuando se trata de tu propiedad, cuando se trata de tu asno, cuando se trata de tu buey,
¿A poco no vas y lo sacas inmediatamente? No te importa que sea día de reposo. Sabes que probablemente va a morir si lo dejas ahí. ¿Por qué haces distinción entre tu propiedad y el prójimo? ¿Por qué esta división de amor, verdad? Por la propiedad y el amor al prójimo. Y no podían replicarle. No había palabras, no había argumentos válidos para poderle replicar al Señor. El Señor dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En el versículo 17. Él seguía el ejemplo de su padre todos los días, incluso en el día de reposo. Aunque por hacer y decir esto, quisieran matarlo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 18. Él se hacía igual a Dios porque él tenía toda la autoridad. Él es el Hijo de Dios. Y la autoridad del Hijo se plantea y es explicada a partir de los versículos 19 al 29. Vamos a leerlos. Primero dice, en el versículo 19 dice que él hace lo que ve hacer al Padre. Dice el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El versículo 20 dice que el Padre lo ama y le muestra todas las cosas que él hace. Leamos el versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21 dice, el Padre resucita muertos, el Hijo también a los que quiere dar vida. Dice el 21, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Padre dio todo el juicio a Jesús. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre y el Hijo reciben la misma honra. Versículos 24 al 26. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo y el Padre dan vida. Versículo 27 al 29 dice, y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Padre dio al Hijo autoridad para hacer juicio y para resucitar muertos. Todo esto, estos 7 puntos puso o detalló Juan en este evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, para dar argumentos de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, para dar argumentos de la igualdad entre padre e hijo, para dar testimonio de esta Trinidad, ¿verdad? Compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un solo Dios en 3 personas.
Y hermanos, antes de empezar, de finalizar con las aplicaciones, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna observación? Bueno, pues si no hay ningún comentario, vamos a continuar con las aplicaciones. Para el Señor Jesucristo, es más importante la salud de un hombre que guardar el día de reposo. Él sanó a un varón que tenía 38 años de ser paralítico y en vez de que los judíos se regocijaran, se molestaron por la sanidad que fue hecha en día de reposo. El Señor nunca pierde de vista el objetivo, ¿verdad? Él por encima de todas las cosas tiene un objetivo y esa es la salvación de las almas de todas las personas y es amor, ¿verdad? El amor por sobre todas las cosas. Las reglas fueron hechas para poder llegar a ese objetivo, para poder llegar a esta santidad requerida para estar en la presencia de nuestro Señor. Pero si nos fijamos más en las reglas que en el objetivo final, vamos a perder nuestra visión, ¿verdad? Vamos a perder aquello que es más importante. Número 2, el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también trabajo, indicando que Él seguía el ejemplo de su Padre, indicando que Él estaba y se encontraba en este momento realizando una labor completamente, con el objetivo del Padre, ¿verdad? Él haciéndose igual al Padre y con la autoridad que él había sido, le había sido otorgada por él. Número 3, es necesario hacer el bien todos los días, incluyendo el día de reposo, incluyendo cualquier día. No hay limitantes, ¿verdad? Para realizar la labor que el Señor nos otorga a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ha recibido toda la autoridad del Padre. Por su amor recibe su poder, da vida, sana, resucita a los muertos y vendrá con toda su gloria para juzgar a vivos y muertos. Hermanos, esta es toda la lección del día de hoy. Espero que haya sido de bendición y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.